Hola a todos. Estamos aquí con el nuevo tráiler de la serie Todo para mi familia. No olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. También puede recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos activando las notificaciones. Un evento de bolos se llevará a cabo en Ataman College. Los jóvenes se divertirán yendo a la sala de juegos con el servicio de transporte, junto con la madre de Berg, la gerente Aile. Incluso las parejas pueden competir en bolos y otros juegos. Entonces, en este episodio, nos esperan escenas divertidas, emocionantes y magníficas. Como hablaré de todas las parejas, les pido que vean mi vídeo hasta el final. Gracias de antemano por sus comentarios y me gusta. ¿De qué te ríes más? A los pingüinos. ¿Recuerdas esta escena entre Asille y Doruk en el 8º episodio? Sí, ya que Asille ha estado pasando por días tristes al recordar la muerte de su madre, enfermarse y la pobreza. Parece que Doruk, que la quiere mucho, pensará que es hora de hacerte reír y le dará un nuevo pingüino de regalo. En el episodio anterior, Asille le dijo, amo a Doruk, quien dijo que estoy siendo ridículo porque ya no me amas. Doruk, que quiere continuar con esta promesa y mejorar su relación con Asille, presentará una pequeña baratija con la inscripción, yo también te amo, como regalo para Asille. La cara de Asille sonreirá. Pero hay otra posibilidad, supongo, de que este pequeño pingüino haya sido hecho para la tarea. Porque en la segunda escena del tráiler se ve a Failais y los alumnos en el taller. En este taller creo que puede haber actividades libres como pintura en madera, pintura al óleo, modelismo, elaboración de baratijas en escayola. Como saben, en Ataman College, Failais estaba haciendo estudios independientes para tareas de cursos. Espero que Doruk haya hecho el mismo este pequeño pingüino de baratija como tarea y se lo haya dado a Asille como regalo. Entonces será mucho más significativo. Como saben, el pingüino que Doruk le dio en el cumpleaños de Asille junto con los tulipanes amarillos fue en realidad un regalo grande y lujoso. Pero el pingüino que dará en este episodio se ve pequeño y con estilo de baratija. Según lo que entendemos, en esta escena, Doruk puede expresar algunas palabras sugerentes a Asille de que tiró al otro pingüino y, por lo tanto, compró un pingüino nuevo. Así es como Asille puede decir que no arrojó al pingüino. O, cuando Doruk va a la casa de Asille, Asille puede ver al pingüino cuando saca un artículo del armario debajo del mostrador. Doruk y Asille son una pareja muy compatible. Los dos son muy similares, ¿no? Es sorprendente y maravilloso que estén tan bellamente armonizados. Hablamos sobre la posibilidad de que Ozge hiera el amor de Almohadilla Asdor al igual que Kan. Pero Ozge estará muy interesada en Doruk por la situación que expresa de manera más ambiciosa antes y después de Ozge. Asille se ofenderá por esta sinceridad y experimentará celos. Creo que debido a que a Doruk le gustan un poco estos celos, le dará una oportunidad a Ozge. Pero creo que Ozge puede cometer actos traicioneros entre la pareja Almohadilla Asdor a partir de ahora, especialmente en términos de lastimar a Asille. Antes de que la pareja Almohadilla Asdor vuelva a salir, es demasiado para Ozge intervenir así. Parece que va a cabrear a los fans de Almohadilla Asdor, pero ya veremos. También hubo una escena estilo exhibición filmada en el set de la universidad la semana pasada. En otras palabras, podemos decir que los estudiantes ahora exhibirán sus pinturas, modelos, trabajos de pintura al óleo y otros productos después de este curso, ya sea un curso de diseño, un taller o un arte. Obviamente, veremos escenas divertidas. Porque Susan y Omer, Aybike y Berg, Asille y Doruk, Fikir y Ulkan se ven uno al lado del otro en las mesas y están haciendo bocetos como si pintaran. Podemos adivinar que se burlarán y harán bromas. Dije que Omer se relajaría y se abriría a Susan cuando comenzara a ganar dinero. En este taller, invitará a salir a Omer Susan diciendo, ahora puedo dedicar tiempo para ti y para mí. Qué hermosas se ven las dulces miradas de Susan y Omer en el escenario, ¿no? Vimos en el primer tráiler que la pareja Almohadilla Susom se reunirá en un café una noche y anunciará que son amantes. Por supuesto, incluso si queremos que esta felicidad dure mucho tiempo, desafortunadamente, podemos decir que cuando el dinero del usurero Typhoon llega a manos de Merak y Omer no puede encontrar el dinero, comenzarán tiempos difíciles y desafortunados para Omer. Eren. Sí, ahora podemos entender mejor cómo desapareció el dinero. Te hablé de lo de la bolsa. Cuando Typhoon le dio a Omer la tarea de recolectar las 100.000 liras, la bolsa en la mesa de café y la bolsa llena de dinero que se ve en la mano de Fikir eran la misma bolsa.
Si dices que amas el dinero más que a mí, fue como un sueño. Ahora es hora de que ese sueño termine. ¿Vulcan está hablando del mismo dinero? Debido a que la bolsa de Homer está vacía, robó el dinero y es posible que Vulcan se haya enterado. Ok, estábamos esperando la ruptura de Almohadilla War, pero tenía que haber una razón clara para ello. O Vulcan dice esto porque Emir y Wander son cercanos, o bien Vulcan, que entiende que Merak robó el dinero o lo adivina pero lo niega porque yo no lo robé. O Vulcan decide romper con él. Porque Homer estará en una situación muy difícil. Tal vez después de que Homer obtenga el dinero, se encontrará con Susan en su camino a la escuela para la lección y entrará a la casa, y Merak robará el dinero de la bolsa de Homer. Homer pondrá la bolsa en el casillero de la escuela. Cuando llega Typhoon y pide el dinero, Homer se lo da porque el dinero ya está en la bolsa. Pero cuando la bolsa esté vacía, Homer estará en estado de shock en ese momento. También podemos decir que existe la posibilidad de que sean dos bolsas iguales. En otras palabras, una de las bolsas puede estar en Fikir y la otra puede estar en Homer. Aunque existe una pequeña posibilidad, es posible que estas dos bolsas se hayan mezclado entre sí, no que haya robado la bolsa Wonderfell a propósito. Después de todo, Typhoon ha venido al salón de clases y se ve a Sille tratando de entender qué está pasando. Por esta razón, podemos decir que el hombre traicionero le pedirá a Typhoon Homer su dinero y tal vez amenace a Homer con dañar a Sille o secuestrarla. Por otro lado, dijimos que las actividades sociales en Ataman College, iniciadas por Resul Ozkaya, continuarán con el torneo de bolos y que las parejas se divertirán aquí. Junto con los estudiantes, Aile irá a la sala de juegos, que es una bolera, en autobús como gerente. Por ello, Aibike y Berg no podrán sentarse uno al lado del otro en el servicio y tratarán de no juntarse demasiado para que Aile no lo vea. Si bien Aile está interesada en otra cosa, se reunirán y conversarán de vez en cuando. Podemos expresar la posibilidad de jugar no solo al juego de bolos, sino también a los demás juegos que se ven en las salas de juego. También es probable que veamos parejas y estudiantes universitarios jugando otros juegos como la máquina de boxeo, el futbolín o el baloncesto en la sala de juegos. En otras palabras, podemos decir que se sentarán a la mesa, charlarán, tomarán algo y pasarán un rato agradable, amigos. En resumen, en nombre de los fanáticos de Almohadilla Iber, veremos las emocionantes escenas aquí. Porque la futura suegra zorra de Aibike, Aile, será la jefa de los estudiantes en la sala de juegos y el evento de bolos. Aibike y Berg intentarán pasar el tiempo huyendo de Aile. Veremos al máximo las escenas un tanto molestas y un tanto divertidas de Almohadilla Iber. Así como veremos los desarrollos que los fanáticos de Almohadilla Asdor, Almohadilla Susom y Almohadilla Aro han estado esperando con curiosidad y entusiasmo, habrá grandes desarrollos. Ekiz y Neva tardarán un poco más en vivir separados. Porque Susan y Ekiz tendrán escenas juntos. Desearía que Susan actuara un poco más inteligente esta vez y le jugara una mala pasada a Ekiz. Pero creo que Ekiz Resul usará a Susan para quitarle la propiedad a Ozkaya, y la entretendrá y hará que Resul haga movimientos equivocados. Porque Ekiz había declarado que planearía algo como esto. Cuando las cosas se calman, Resul pierde su propiedad ante Ekiz y Susan se queda con las manos vacías nuevamente. La tormenta amarilla de Ekiz irá a Nevos. Todo fue por nosotros, solo porque hemos agregado riqueza a nuestra riqueza, se irá a casa cómodamente. Pero supongo que tomará algún tiempo para que todo esto suceda. Porque Ekiz Atakul no pierde. Esperamos estar equivocados y ahora podemos ver que Ekiz Atakul perdió. Todo es para mi familia, mis amigos que aman la serie, no olviden suscribirse a mi canal y enviar sus comentarios y apoyo. Amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós.